dirección. Probamos esto para que... Bueno. Perfecto. Shoutelas. No sé cómo está yendo. O sea, no sé si está yendo bien, mal. Vamos a verlo. Porque la verdad, de momento... Voy a chinearlo. Voy a chinearlo por un segundito. Un par de segundos, tío. Son los nervios. Parece que va más o menos, ¿eh? Yo diría que sí. Yo diría que yes. Yo diría que alright. De momento quiero hacer una... Bueno. Bueno. ¿Cómo lo ves? Dice que está bien. Pero es que tengo bajones de FPS a cada rato. El traje de Fortnite lo tengo allá, tío. Así que no hay problema, ¿eh? Hasta allá. Hasta rosados. Pero... no me lo he puesto. La gente que está en Instagram sabe que me está tomando fotos. Bueno, de momento vamos a entrar a Outlast. Pero que no se me laje, weón. Es lo único que espero. Con ansias. Y retomar donde cojones nos habíamos quedado. Que era... Bueno, que lag. ¡Que lag! La tarjeta gráfica no aguanta. Bueno. Nueva partida. Yo me acuerdo que... continuar, tío. Me fastidia un poco ese tema de la máscara, tío. No me deja concentrarme, ni que me deja respirar. Oh, bien. Uf. Muertos. Y... Uy, qué lajones, Uf. Bueno, estábamos acá y hemos escapado... Con la F... No. Hemos escapado del gordo, ¿vale? Ah, madre mía. Tengo unos bajones FPS inmensos. No sé igual que tengo con la máscara. Esperemos... Ah, no voy a poder leer comentarios, tío. A menos que haga esto. No, es que no me está dejando. A menos que salga... ¡Hala! Voy a morir un huevo. Ah, mis ojos me duelen. Natsu dice... Hola, ¿cómo estás, Natsu? Men, que siempre te veo aquí. Me cae... No me cae en el susto. Bueno, vamos, ya veremos, Ya veremos. No puedo leer comentarios, tío. Estoy súper jodido. Ah, mira, me dice Jorge. Solo me... Oh, te violó. Jorge Alexis García Castilla Galvez. Que no es cosa de nada su nombre. De hecho, había dejado un grabazo la otra vez. Pero porque me fui al evento de Fortnite, así que no pude. Y ya había anunciado que me iba a ir. Voy a dejarle un poco el volumen a esta mierda. Creo que me dicen si el tema del volumen está bien. Voy a intentar, ya sé cómo pasar a Outlast, ¿vale? Me voy a comer un par de sustos. El que está acá no nos hace daño. Está ahí solamente. Mira. Ay, me cago en la hostia. Mis ojos. Media hora más. Vale, voy a comenzar a explicar. Ellos son variantes. Bueno, que lajazo. Abrimos esta puerta. Son variantes que están pues en este hospital. Dicho sea porque el doctor... Bueno, haciendo experimentos acá. Bueno, sí me puede hacer daño, así que no nos toque un poquito. Que no sea... Voy a tocar lo que son los huevitos. Subimos por acá, hacemos el parkourcito. Buah, genial, somos unas máquinas. La verdad es que no puede subir porque está atado de manos, como quien diría. Vale, el de acá nos va a atacar. Un susto, bueno. De tirón. Vale. Yo me conozco el juego porque lo he jugado anteriormente. Bueno, explico el tema de los variantes. Supuestamente este hospital está hecho por... bueno, acá hay gente que ha estado... vale, muchos son gente que sobrevivió a la guerra y que no les quedó más opción que quedarse en este hospital. Donde pues los operaba un científico loco que está vivo, fuera de coña. O sea, el típico que cambió esto... cambió... ¿Cómo se puede decir? Genéticamente esta persona sigue vivo, pero está oculto en la última base. ¿Qué tal spoiler me acabo de meter, tío? Bueno. Todavía no es, perfecto. Creo que ahí nos ataca, Bueno, sí. Bueno, nos acaba de atacar por ahí. Nos acaban de atacar bien, Nunca me habían atacado por ahí. Bueno. Esto está... Es un moco de pavo, ¡Pum! Si es que no puedo leer los comentarios, de verdad, discúlpenme por eso. A ver. Vale. Esta es la puerta. La medida del caso y bueno, seguimos avanzando. Creo que está bien el tema del volumen, no lo siento muy oscuroso. Wow, qué bajones de FPS tengo, tío.
Bueno, voy a ir por acá simplemente por el hecho que creo que acá hay World Rider, por ejemplo. Vale, por acá no es. Yo me conozco a mí, no, pero quiero darle un poquito de preámbulo para hacerlo más interesante, ¿vale? ¿Dónde cojones era, tío? Que no me acuerdo nada, tío. Bueno, si era para allá, tío. Bueno, ¿qué me estás contando? Bueno, ya, vale. Me estoy olvidando por la máscara estúpida que me aprieta la cabeza. Sí, está bien, era por acá. Entramos... ¡Ay! Bueno, ya me asustó. Sabiendo que ya había jugado este juego anteriormente, tío. Vale, no hay que perdernos este murito que está acá. Para no perdernos y ahorrar el tema de baterías. Bueno, estoy más perdido que la patada, tío. Bueno, queda un huequito. Nos metemos por el bujerejo. Crack. Bajo en FPS. Me saco la más... ¡Osh! Tío, madres mías. Nos llamaban... A ver, no es cuestión, buscar la forma de salir de las alcantarillas. Estoy transmitiendo simplemente otras porque voy con bajón en FPS. De igual nos vamos a meter unas partidas en Roblox. Me imagino que... Esperemos que con Natsu, tío. De verdad que sí, esperemos que con Natsu. Bueno, vamos acá. El Nueva Zelanda. Vale, creo que llega a la parte del gordo. Bueno, creo que sí. Sí. Estamos en la parte del gordo, ¿eh? Este es una táctica que yo estaba practicando. No soy muy aficionado al Outlast, pero sí lo he jugado anteriormente. A ver, vamos a ver si podemos leer comentarios o lo que sea, porque voy jodidísimo. Voy jodidísima, tía. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. El aventurero, fin el humano, el aventurero nos dice: hola, vengo por, por miedo. Estás en Discord, güey. El agujero, el bujerejo. Sí, men, estamos aquí, estamos a tope. Estamos transmitiendo por lo mientras del tirón. A ver si... ya. Por lo mientras estamos transmitiendo por el tema de que no... Ha pasado dos problemitas. Uno, que mi celular está en la mierda, tío. Está en la mierda, mi celular se acaba de malograr. Tengo que hacerlo reparar, tengo que ir a comprar un par de cositas. Y explicamos, ¿vale? De momento, yo juego este juego así que no le tengo tanto miedo. De momento no tanto, ¿eh? No digo que soy un valiente de porquería. El volumen justo, porque esto pega unos sustazos que te cagas, ¿ah? Bueno. Escucha al gordo, ¿qué? Vale. Ajá. Disculpe, es para acá. Voy a combinar para dar el preámbulo, porque yo me conozco el mapa, lo vamos a pasar el tirón. Y eso es lo que esa es la primera función del primer grabadazo, que no sé si todos vieron, pero nadie comentó. Que era pasarlo. Voy a quitar la máscara por un rato, de veras que no respiro nada con esto. Y este es el gordo, ¿ya? El gordo hay una táctica para pasarlo. El gordo es lento. Estoy jugando en el modo difícil, que es normal, difícil, no sé. Es casi igual, casi lo mismo. El gordo es fácil de pasarlo. El gordo, por cierto, se llama Alan Walker, que es uno de los experimentos fallidos del doctor, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero ese gordito, por ejemplo, él tiene una fuerza enorme, tío, bestial. ¿Vale? Al entrar acá entramos en territorio de gordo, ¿eh? Nuevo gira la válvula, vale. El gordito está por acá. No voy a tocar lo que son los gordingos, las pelotingas. Vale. Mira, el gordo está ahí, tío. Está ahí, mira, tío, lo vemos allá. Vale, voy a... Espera. Tengo que estar concentrado, tío. Para enfrentar al gordo tienes que estar... Concentración a full, tío. Fu. Último creo con la más... Ah, de hecho no había mencionado el pelo rojo que está acá, tío, mira. Tengo el pelo rojo. Que la gente que se me sigue en Instagram sabe porque está rojo, tío. Rojo pasión, rojo corazón. De melón, tío. Gordito es un caramelito, tío. No sé por qué le teme la gente. Es un caramelito. Bueno, se me queda pillado la música, tío. ¿Qué pasa acá? Shh. Vale, tenemos que hacer el lío. Mira, de hecho, gordo, tienes que seguirnos para hacer el lío para acá. Gordo. Te llamaban gordo, te decían gordazo. Gordo, ¿dónde estás, hijo mío? Pero gordo. Pero bueno. Pero gordo. ¿Dónde destino que no es? Que no es, me cago en todo. Me estoy perdiendo, tío. Me estoy perdiendo y eso no me gusta. Acá está el primer agujero. ¡No! ¡Ay, vaya! Podemos entrar a la válvula. Bueno. Gordo nos va...
Yo también me pegaría por estúpido. Porque no sé... Bueno, me acabo de perder el No Class, tío. Vale, gordo. Gordo, tienes unos problemas de gordura inmensos, Déjame decirte eso. Bueno, voy a ir a mi lugar feliz. ¡Gordo, no! Voy a ir a mi lugar feliz, gordo. Voy a ir a mi lugar feliz. No, 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 no. No, 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 ya nos agarra, ya nos agarra. Bueno, gordo. ¿Qué decías, gordo? Dios, he perdido. Bueno, hay que acordarme. ¿Cómo la pantalla? Tengo que acordarme, ¿vale? Esa es la primera válvula. Hay una válvula de frente. Yo que sepa, pasando. Supuestamente hay un agujero donde puedo pasar. Que es girando hacia la última casilla. Entro, giro y derecha. Hay que recordar eso. Voy a ver el tema en los comentarios. Porque la verdad es que no me acuerdo, tío. Y no quiero permanecer pillado por gilipollas. Por no acordarme, simplemente me voy a quitar la máscara, tío. Me asfixio aquí. Tío, máquina fiera. El Doctor Krung. Rojo, pasión, sangre. Rojo, pasión. Bueno, me flipo, con mis tonterías solito. Vale. Aprieta la máscara de Jason, tío. Muchísimo. Vale, voy solo de tirón. Vámonos. Esto lo hago simplemente para que vean mi rostro de susto que voy a pegar acá. Vale, gordo. Tú y yo somos amigos, tío. Somos casi hermanos. Ay, gordo, para acá no era, tío. Para acá no era. Gordo, dime dónde es el camino. Que me acabo de olvidar. Tío, me estoy perdiendo de una manera. Gordo, no se hace nada acá. Yo que sepa, no puedes entrar hasta acá. Falta que te hayan hecho súper invencible y ya. Coges el mundo con un pie, tío. Pero yo de momento creo que no podías pasar por acá. A ver, quiero acordarme, tío. Ahí hay el único camino que veo es ese, creo. Creo que sí. Vale, vamos a salir a la cuenta de 3. Es que me estoy perdiendo, tío. Es que es un tema de que me estoy perdiendo, ¿vale? Vamos a sacar la máscara y vamos a jugar en serio, tío. Yo lo hago... Uf, sudo con esa mierda puesta. Llegó el momento de jugar en serio, ¿vale? Vale, gordo está por ahí. Vale, gordo. Te metes... Vale, creo que es el único camino disponible por el momento. Yo diría que sí. Vale, si gordo retrocede, significa que ese camino no tiene nada. No. Gordo, eres lentísimo, tío. Eres lentísimo, tío. Claro, que es el único camino, mira. Te das cuenta que no hay acá. Nada acá. No. Sí, es el único camino. Entonces ahí comienza todo. Bueno, hay que pensar, Gordo se acaba de meter también por allá, tío. Qué mala onda. Gordo, tú y yo éramos amigos, hermanos, soberanos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a...? Pues ya sabes, tío. Ya tú sabes. ¡Ay, gordo! Me acaba de pegar un tiro. Tiro, digo. Un golpe ahí de amigos, Un golpe muy fraternal me acaba de pegar el gordo. ¡Ay, no me acuerdo! Esto me va a tomar tiempo porque no me estoy acordando, tío. Si me estoy acordándome todo. Si te fijas en el gordo, eres un violador. A ver. Es para allá, es para el camino con bujerejos. Pero tengo que hacerlo bien, tío. Tengo que hacerlo bien, que gordo no se da cuenta. Gordo anda muy sobrado, ¿ah? Muy sobrado. No sé qué te pasa, tío. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa, tío? ¡A lo tuyo! ¡Fua! Entramos, ¡Fua! Es para acá. Tiro. Se la moví. Ya la moví. Acá dime que hay... Gordo me va a romper la cabeza por hacer estupideces. No me acuerdo, tío. Tengo un problema grave acá. Bueno, voy a probar todo. No importa si me muero. La cosa es probarlo todo, tío. ¡Gordo, tranquilo! ¡No! Bueno, pero es que no me acuerdo. ¿Qué pasa aquí, tío?
estoy acordando, men. Fuck, weón. No estoy acordando nada. Yo sé que ahí comienza el gordo, pero... ¿Y los demás? Acá es donde vine, ¿no? Sí, por acá es donde vine. A ver, reemplacemos. Yo me acuerdo... Te juro, bien. Yo me acuerdo que entraba por acá, me metía a un lugar y de ahí ya podía hacer el día al gordo, pero no encuentro. Bueno, ya busqué este lado. Vamos a buscar al otro lado. Por decisión, por... misma cosa, el destino debería entrar al otro lado, extra el otro. ¿Verdad? Es que me estoy confundiendo mucho. Ahora es el estrés de confundirme, tío. Es que no me acuerdo. Yo conozco... Yo prácticamente creo... ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí, tío? Oh, gordo, tranquilo. Es el único agujerajo que te encuentro. Vale, este me lleva... Me lleva a tomar por saco, tío. Gordo, ¿cómo vas, tío? No, tío, ¿qué pasa acá? Todo está mal, tío, todo está mal. Mira, el único camino que veo es este. El único camino que me lleva a algún lugar. Pero Gordo ya está acá, ya. Gordo ha hecho su vida, ha construido familia acá. Gordo tiene familia aquí, ¿verdad? Sí, ya, sí tengo familia ahí. ¿Qué es lo que te digo? Gordo, entras por acá y te reviento, ¿eh? No podría entrar ahí, de hecho. Gordo, ¿dónde estás? Has aparecido, tío. Es el único agujero. Vale, hay algo que no estoy viendo. ¡Ay, Gordo! ¡Me cago en ti! Hay algo que no estoy viendo, tío. Debe haber un camino que no estoy viendo. Este no puede ser porque tiene agua. ¡Ah! Me tengo que ver el tutorial, tío. Me tengo que ver el tutorial de ley. Explícame tú, Gordo. Explícame. Vale, he ido a... Bueno. ¿Qué estoy pillando, tío? ¿Qué me estás contando? La primera vez que no puedo pasar Outlast. A ver, vamos, no me importa el gordo me mate. Me importa un chorizo que el gordo me mate, vale. Ahí no puede ser. Vale, gordo, por favor, ayúdame a encontrar el camino, tío. Ayúdame a encontrar la iluminación. ¡Ilumíname, gordo! No es acá. Vale, hay un camino. Hay un camino. Hay un camino al fondo de todo. Ya, tengo un... Bueno, gordo, estás un poco molesto, Es de admitir. ¿Qué dijiste, gordo? Espérate. Uy, bueno, gordo, me estás haciendo pasar un mal rato. ¡No encuentro el camino! ¡Vete! Estás corriendo. Es ahí, tío, es ahí. Que se meta al otro lado y me voy para allá. Creo que es así. No, pero gordo, para allá no es. Ay, gordo, ¿qué pasa aquí, tío? Te juro que tengo un estrés inmenso porque no me acuerdo del camino, tío. Voy a entrar con todo y si gordo me pilla, pues así sea, Gordo, tranquilo, men, que es el camino, que yo lo conozco. Gordo, ven. Gordo, ese es mi gordo. Bueno, gordo, te voy a hacer el lío por acá. No, por la cajita. Bueno, gordo, te llamaban gordo. Te decían lento. Ese gordo es un lento. Le decían que era un lentazo. ¡Entra! ¡No! ¡Dime que llegas! Ah, te quedaste pillado, gordo, Aunque la barriga la tienes suelta, ¿no, gordo? Uf, para él no es, tío. Casi te vino pillando. Vale. Ahora podemos entrar a este lugar y activar... Ah, perfecto. Te juro que mi mente bugueaba ese lugar, tío. Bueno, acá está el otro y abrimos esta válvula. Bueno, tío. Ya activamos las dos válvulas. El gordo no puede entrar por acá, así que no hay problema. Bueno. ¿Y si eres más rápido, hijo? Te llamaban lento, ¿no? ¿Tú no te eras dentro, Rodríguez, de niño? Ahora hay que esperar al gordo nomás, tío. Que pase por allá y... Creo que me acuerdo el camino. Era derecha y giraba hacia abajo. Me parece que sí, tío. Me parece que sí. Faltame en los comentarios, tío. Ah, Natsuki es el mod. Ya, bueno. Sí, papá. Bueno, tío. Bueno. Saludo a la gente. Tengo problemas con el Restream Chat también, tío. Entonces no... Bueno, gordo, ¿qué es acá, tío?
Haz tu vida, gordo. Vete para donde tú quieras. Y esos caminos muy bonitos que coger. Si escogés el de otro lado, mejor. No te vayas de frente, no te vayas de frente, no te vayas de frente, gordo. Tenemos que hacer que nos siga para hacer el lío. Gordo, te llamaban gordo. Gordo, ven. Amigo, hermano, hijo mío, estoy aquí. Bueno, 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 te llamaban gordo. Gordo, 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 gordo. Me agacho y me voy adelante. Gordo, pero que yo soy más inteligente que tú, gordo. Ja, flipas, Gelag. Me voy al tirón. Ahora vamos, ya tenemos todo activado. Debería... Bueno, bueno, ¿qué me falta activar? Creo que nada. No, 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 no. Bueno, ya activé los dos. Algo más tengo que hacer. Entrar por el mismo lugar. Y hacer el lío por gordo por otro lado, creo. La verdad es que estoy perdidísimo en Outlast, tío. Se me ha malogrado el celular y no puedo revisar nada ahorita. Bueno. Claro, entro por el mismo lugar, me meto en el hueco. Y esta vez me voy por otro camino, porque ya activé las dos válvulas. No activaba nada más, creo, ¿no? O una palanca movía. No me acuerdo, tío. Tío, voy perdidísimo, tío. Voy a demorar más de lo usual porque voy perdidísimo. Ya las válvulas están activadísimas, tío. Gordo, hermano. Somos hermanos en la vida y en el amor, No olvides, gordo, no olvides. Tú y yo forever. Gordo, forever. Forever. Never say never, gordo. Are you right? Espérate. Espérate, espérate. Y ese lío por allá. Ah, son tres válvulas. Sí, sí, ya me acordé. Bueno, gordo, ahí, ¿no? Ya me fui por ese lado. Puedo ir para el otro, creo. Gordo se queda pillado, tío. Gordo, tranquilo, men. ¡No! 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 Toma, te saco la cámara. Te saco la cámara, tío. ¡Fua! ¡Fua! Mira esa cámara, ¿cómo la ves? Dice que la viste venir. Bueno, corre, tío. Es que no me acuerdo el camino, tronco. Si me acordara el camino, me vendría todo genial. Pero la verdad es que no me acuerdo. Ah, ya puedo bajar ya. Chao, gordo. Bueno, 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 tío. Es que... Ah, es que la válvula era para que el agua bajara, tío. Es que soy un gilipollas. Inmenso, tío. Inmenso. La luz se me apaga y gordito no dice nada. Bueno, bueno, estamos en otra fase de Outlast. Ya pasamos al primer gordo. Gordo fase 1. Sin Saiyan, sin Super Saiyan. Espérate. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡No! 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 La acabo de cagar, tío. La acabo de cagar, creo. No, no. Uf, por suerte, por suerte. Pensé que la había cagado, pensé que la había cagado, tío. Y dije, pues ya me jodí porque la acabo de cagar. No puedo leer los comentarios porque me va mal, tío, todo el tema del internet. Si no, todo iría genial. Después de eso se viene Outlast, Outlast digo, se viene Roblox. Se viene Outlast otra vez. Y quería arreglar todo para revisar bien ese tema. Ese temilla y el pelo rojillo, que acá está rojo. A ver, de hecho, mira, tengo acá el cofre del conejo, tío. Está atrás. Me cago. ¡La máscara! La más cara y la más barata también. Acá está. El traje del conejo. Listo. La más cara y la más barata. Espérate, 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 que entramos otra vez de tirón. No me acuerdo. Tengo problemas para acordarme cómo era. ¿Cómo era esta, tío? Te juro que tengo problemas muy serios. Bueno, 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 bueno. Qué lajazo, tío. Bueno, acá hice esa boba. Voy a saber... El único que me da miedo acá es el gordo, tío. Lo demás... Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Ah, no me jodas. Ah, no me jodas, eso te lo puedo escuchar. Eso se prende, perfecto, vamos para adelante. No sé por qué estoy gastando batería, pero bueno. Acá le va a sacar la cabecita, Atentos con eso. La cabecita. Y se vuelve a meter. Una hora de Outlast no va a ser, no va a ser más tiempo. Me imagino que no. Se agradecen los followers y la gente que esté ahí dándole el follow, tío. El follow es importante, tío. No cuesta nada y es importantísimo. Bueno, vamos a sacar la cámara. No objetivo, reencuentra la forma de salir de las alcantarillas. Bueno, a eso voy, tío. De hecho, que jugar este juego la primera vez es feísimo, Ahí está cantando el padre Martín. Ah, bueno, tenemos... Esta es una zona segura, por lo que está acá no hace daño. Aquí hay baterías. Acá sí. Bueno, batería recogida, Siempre el tema de la batería es importante, tío, porque ¿cuándo vamos? Vamos con 3. Va todavía bastante bien. El padre Martín está cantando en lo suyo, bajamos, Clac, 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 clac. Nos llamaban los bajadores oficiales de Outlast. Dicho mar de sangre, la mar de menstruación. ¿Va a caer alguien por acá? Bueno, cayó. Me lo conozco así totalmente el juego, pero el tema del gordo me había olvidado, tío. Eso me va a costar más factura que me estoy olvidando cosas. Creo que es... Bueno, ¿se gritó? Bueno, vamos a ir al tema de... Bueno, creo que vamos a las duchas. No. Ya salimos de las duchas. ¿A dónde vamos a ir ahora? No me acuerdo. Quiero perderme, tío. Tengo que gastar batería inútilmente. Porque la verdad es que buscar batería también es un problema. Bueno, igual a la gente se le agradece. Uy, me puedo perder, El tema de el apoyo y los follows siempre se le agradece al mundo. Bueno, sí me acuerdo. Espero no olvidarme, la otra vez me pasé casi media hora. Acá vamos a ver para que vean lo que va a pasar, ¿ya? Va a salir un hombre con la cara. El puñito. Y bueno, pues te vas, tío. Chao. Acá no sé qué va a pasar. Vale, ya, tranquilo. Concéntrate porque te olvidas tú todo este tema porque eres muy tonto. No sé, mi personaje se quiere olvidar, tío. Le encanta olvidar. ¿Yo olvidarme? ¿Para qué vine entonces, tío? ¿Para qué vine si no era para olvidarme? Acá tengo que coger la escalerita. Corro batería también. Bueno, acá entramos por acá. Y acá viene la otra faceta del gordo. Te juro que la otra vez para entrar a este lugar me demoré ¿cuánto? Uy, esta agua que vale. Uy. Acá el gordo repite, tío. Ya estamos con el otro, el gordo versión 2. Full HD. Ah, esperemos que no tenga... no estoy aplicando mucho de Outlast, tío. Me estoy dando cuenta. A ver, ¿cómo vamos, Camilo Andrés... Camilo Pérez Martínez. Hola. Ojalá triunfes. Te voy a llamar el burro. ¿Qué cojones dice acá Camilo Andrés? Natsu, ¿por qué te pones tu propio color? ¿Por qué no te pones tu propio color? ¿Tú qué? Personas viendo. Hulk 4K. No te preocupes, Natsu. Yo contigo después de Outlast grabamos, tío. No te preocupes. Pero es que está... Mira, creo que mi internet ha mejorado un poco. Bueno, me estoy atracando. Yo... Tío, no me deja avanzar. No me deja avanzar. Pero bueno. ¿Pero qué dices? ¡Guau! 2 horas para esa cajita, tío. Bueno, tenemos que hacer el lío. A ver si me acuerdo, tío. Es que... A ver si ahorra, tío. Yo tengo conflictos. El gordito, le llamaban gordito. El gordito va a pasar por aquí. Al gordito le gusta comer, comer, comer. El gordito está muy feo. Alan Walker. Su nombre era... El gordito. Ya no me acuerdo. Me está agarrando las pelotingas. Gordito, por favor, no me vengas a agarrar los huevos. Gordito, por favor, no me vengas a agarrar los huevos.
Gordito, por favor, no me vengas a agarrar los huevos. Gordito, por favor, no me vengas a agarrar los huevos. Tengo que buscar la cajita y ya me olvidé. El gordito puede estar atrás de mí, pero ya me olvidé de dónde está la cajita porque me acabo comiendo que no era. Pum 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 pum. Alan Walker, sí. Alan Walker, yes. Alan Walker, Alan Walker, Alan Walker. Su. Encontré la escalera, me la acabo de pasar por el forro de los huevos. El gordito viene aquí porque es un gordito muy cabrón. ¡Sube! 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 ¡Salta y sube! Bueno. ¡Gordo! Te quiero ver saltar con tus kilos, tío. Te quiero ver saltar con tus kilos. Me cago en el gordo, tío. Me cago en el gordo. Bueno, momento de tensión, ¿ah? Te juro que, bueno, si me atacas, tío, pasar a Outlast otra vez no tiene precio, tío. Te juro que Outlast es un juego muy bueno. Lo sigues pasando. Bueno, acá alguien me ha pegado un tiro, un golpe. Viene acá un men, ¿vale? Viene así con... ¡Se me buguea! Viene... Me acaba de pegar, tío. Mi estrategia no sirvió. ¡Sube! Vámonos. Me acabo de pillar, ya no me acuerdo. Ah, bueno, sí estoy viendo bien, menos mal. Ya, estamos viendo bien, tío. Momento de tranquilidad. Bueno. Vale, explicando el tema de los variantes, que son estos presos que están acá adentro. Perdón si no puedo leer todos los comentarios, la verdad es que no tengo el celular a la mano, entonces no es muy fácil. Bueno. ¿Qué pasa acá, tío? ¿Qué pasa aquí? Bueno, acá hay otra faceta del gordo, pero no me acuerdo cómo era esta. Esta es una faceta del gordo, porque cuando creas estas cosas, este tipo de cosas son porque el gordo está cerca. Pero no me acuerdo, tío. Ah, no es faceta de gordo, no es faceta de gordo. Tengo que subir arriba. Uy, se guarda acá. Hace un pequeño guardado el juego. No, alcanza la planta principal. Yo no sé por qué al principio no tiró un ladrillo y me fui. Pero bueno, este tipo quiere, pues... Aparte somos periodistas, tío. Vamos por el tema para saber cómo van las cosas. Vérate, mueve la caja, tío. Bueno. Yo moviendo cajas. Soy muy feliz. Bastante feliz. Vamos a... Mira. Tengo una misión el día de hoy, llegar hasta el tema... Uf, mi corazoncito no resiste. Llegar hasta el tipo donde está el doctor... No, el abogado... No me acuerdo cómo se llama este men que tiene dos manos con dos agujeros, dos como lanzas. Llegar hasta ese men. De ahí después ya termino explicando la historia de él. Y aparte la de... En teoría somos Alan. Dicen que somos Alan, tío. Bueno, que te atrás con la caja, ¡Jua! Qué momentos de Outlast, tío. Tengo que cerrar esta puerta, tío. Tengo que cerrar esta puerta. Jódanse. ¡No! ¡La puerta! Espérate, que esta puerta está durísima. ¡Fuerza! Listo. ¿Quién es? Bueno, ya me estoy perdiendo. Voy a esta puerta por si acaso. Esta no es. Esta no era. Te dije que no era, tío. Te dije que no era. Son los nervios, tío. Son los nervios. Vale, perfecto. Estas cajitas. Entramos al tema del hospital, ¿vale? Sube. Pero otra vez me bugueé con eso. Me quedé tontísimo, Me merezco unos follow, tío, por jugar a Outlast. Igual que las suscripciones en YouTube. Bueno, esto es muy real, tío. A ver, quiero acordarme, Jan. ¿Qué se hacía acá? ¡Jan del pasado! Dame la fuerza de acordarme. No me acuerdo nada. Voy a hacerlo todo por instinción, tío. Acá hay una gente. Bueno, ¿qué tengo con esto? Ajá, ellos me están persiguiendo.
Jódanse. Abro esto. ¡Uy, sale lentísimo! Bueno, no hay que traer atención. Volvemos hasta acá como somos los fuertes hombres que somos. ¡Sua! ¡Esos músculos! Hay que ejercerlos más, tío, Ya me olvidé. Ya me olvidé. No me acuerdo del camino porque ya me olvidé. Y ahora tengo que subir por acá. Eso me acuerdo si quiero un poquito. El poquito es muy poquito. Porque me acuerdo muy poquito, la verdad es que sí. Vale, es para acá. Vale. ¿Qué ánimos, tío? ¿Qué ánimos los que me persiguen el día de hoy? La verdad es que pasaron esto con pasión y tranquilidad, tío. Siempre, siempre con pasión. ¡Salto de fe! Bueno, que casi me caigo con ese bugueo, pequeño bugueo que... Bueno, a ver. No, ese no era. Ese no era, tío, ese no era. ¿No era para acá? Ajá. Sí me acuerdo, esto me acuerdo. ¡Pum! Momento de tensión, tío, que me acabo de acordar lo más sagrado del mundo. Que me choco con la pared. Que la pared no entiende, tío. La pared no entiende que no me quiero chocar con ella. ¡Sua! Vale. ¡No! ¡No me va a pegar! ¡Ahora métete! ¡Métete! ¡Sube, cabezón! ¡Toma! Jódanse. ¡Jua! Aplauso para mí, tío. Vale, ¿cómo se llama este tipo? No olvidé ya. Cinemática. Él supuestamente también era un ejecutivo, creo, tío. Al final se volvió doctor, no sé por qué. Y él también experimenta genéticamente con las personas. Pero a un estilo diferente, más con ver el límite de cuánto aguanta su cuerpo. Como hacían en los años 50, tío. Con la Guerra Fría, o los chinos también. A ver, no vas a decir que su pasado, su historia, que no. La verdad es que no tiene mucha gracia. Es un loco, tío. Es una persona que también fue capturada por el mismo doctor. Bueno, acá estoy contento, tío. Llegué bastante, no lejos, pero hice bastante preámbulo. Es de mencionar. De acá no me acuerdo nada, tío. Tengo que ver un par de videos porque no me acuerdo nada. Y no que se lo larga, tío. De hecho, mira. Él no va a enseñar la salida, tío. Por ejemplo, la salida principal. Esa es la única forma de salir. Wow. ¿Qué pasó, tío? No quiero verte. Bueno, voy a aprovechar el momento para abrir los comentarios. Cinemática, tío. Cinemática y comentarios. Dos cosas a la vez, tío. ¿Se me va a lajear el huevo? Creo que sí, tío. No me deja ver leer comentarios. Se me acaba de lajear, espérate. Voy a ver. Comentarios, tío. Ah, Dr. Krung. Bueno. Natsuki está desesperado, tío. Que quiere que vaya al Discord. Pero el momento que lo voy a dejar por acá. Uy, esas nalguitas que tiene, tío. Has estado haciendo fitness, ¿no, hijo? Me parece que sí, tío. Me parece que sí. Bueno. Momento de tensión inútiles. Dejo el micrófono para acá. Voy a transmitir Roblox, pero tengo que quitar la cámara para ese encuentro. No, Dr. Krunger es en España, tío. Él tiene un nombre diferente. Él va a decirlo, creo que va a decirlo. Bueno, ¿dónde me llevas, tío? A un cuarto para los otros dos, ¿no? Sus intenciones ya se ven. Muchísimas gracias por venir. Empezamos con la consulta enseguida. Solo necesito un momento para refrescarme. Está bastante fresco, tío. Oh, esas nalgas, tío. Bueno. ¿Qué tal? Te manejas, tío. Nobody. No me acuerdo cómo se llama. Está feísimo, tío. Esos son variantes. ¿Sabes? Él también, pues, experimentaron con él y él comenzó a joder a todos los variantes. Bueno. Es comprensible. La gente se asusta cuando...
acude al mismo Dios. Tienes que robar a Pablo para pagar al perro. No hay otra forma. Es la forma más básica de asesinato. Pero, ¿qué ocurre cuando todo el dinero desaparece? What the fuck? Lo limará. Pues que el dinero se convierte en un asunto de fe. Y para eso estoy aquí. Para hacerte creer. Ah, me está cortando el dedo. Quieren ver, ¿no? Uy, no quiero ver yo. No, atención, no te desmayes. Todavía tenemos mucho que absorber. Me quitaron algunos dedos, ¿eh? Sin dedos. Bueno, libérate. Libérate. Decían, libérate. Bueno, estoy moviendo el mouse más rápido, no se puede. ¿Qué pasa acá? Ahorita voy a meterme la vomitada del siglo, tío. Puaj. Creo que no hice una hora, pero creo que está bien por el momento para el tema de Outlast. Si quieren más Outlast. Hemos avanzado más. O sea, yo te digo honestamente, faltan 4 capítulos más. En 4 directos más se acaba Outlast. Fácilmente. Entonces, voy a dejar hasta acá el tema de Outlast y voy a empezar la transmisión de Roblox. Espero que el internet se vaya. Nos vemos en el próximo directo acá de Outlast. Y no vas. O un directo o un grabazo, tío. Depende si es que salgo ese día. Así que muy bien, gracias. Si ni me dejan ni cerrar el juego, tío. Ay, la mierda. La máscara de Jason, tío. La máscara de Jason. Acá está el traje de conejo, tío. Es un conejo feliz. Soy un conejito muy feliz. Son orejas, tío. Se supone que son orejas. Se supone, ¿eh? Soy el conejo de Fornuto. Pero está jodiendo el tema de las piernas, ¿eh? Las piernas le hicieron muy grandes. Bueno, bye. No sé, me parecen cachos, tío. Parecen cachos. Pero... Ahí está. Ese traje de conejo, la cosa es lo que importa.